Hola amigos, amigas, bienvenidos a mi canal. Soy Judith Solís, les traigo otra historia de miedo. Espero que les guste y comenzamos. ¿Han escuchado alguna vez que las casas se quedan con energías negativas? Ya sea de los humanos o que ya lo tienen. Se dice que si en esa casa hay bajas energías como tristezas, enojos, resentimientos, se les da paso a seres del bajo astral, a esas sombras oscuras que se alimentan de esas energías. Aunque también podemos pensar que en el terreno hay algo extraño y solo se pudo potencializar con ese tipo de sentimientos. Bueno, pues esta historia es de la vida real y la vivieron familiares míos. Se trata de una casa que pertenecía a una de mis hermanas y desafortunadamente su matrimonio pasaba una etapa muy difícil. Así que había gritos, reclamos, enojos, llanto. En una ocasión, mi padre se quedó en la casa para cuidar a mis sobrinos, un niño y una niña, pues ellos le pidieron permiso de jugar afuera. La casa se encuentra ubicada en una cerrada, así que mi padre aceptó y él se quedó solo viendo la televisión en una de las habitaciones. Él estaba sentado en la cama, misma que se encontraba cerca de la puerta, y en algún momento, cuenta mi padre, alcanzó a ver de reojo que alguien se asomaba por la puerta. Él dice que vio a una niña, pues al asomarse le colgaba el cabello. Así que mi padre pensó que era mi sobrina, que había entrado a la casa, pero la llamó y la volvió a llamar y no hubo respuesta. Él salió de la habitación y no había nadie. Buscó por toda la casa y no había nadie. Los niños seguían jugando afuera. Tiempo después, mi hermana y su familia se mudaron a otro estado y la casa quedó sola y vacía. Pasaron algunos años y la casa se la prestó a otra de mis hermanas y ella se fue a vivir un tiempo junto con su esposo y mi sobrina pequeña. Mi sobrina dormía en una de las habitaciones sola. Y aunque ya pasaron varios años de esta historia, mi sobrina aún lo recuerda. Ella cuenta que sentía que la casa no le gustaba desde que llegaron, y no era la casa, sino la energía que sentía cuando entraba en ella. Pues bueno, ella dice que en una noche que dormía sintió que alguien o algo la miraba y la despertó. Cuando vio hacia la puerta, se aterró, pues a un lado de ella había una figura, una sombra oscura que llevaba como una sotana de monje. Ella solo sentía miedo
y cuenta que con todo y su miedo se paró de la cama y se repetía en su mente que no era real, que no era real lo que estaba viendo. Y muy valiente pasó al lado de esa sombra y corrió hacia la recámara de sus padres. Desafortunadamente, esa sombra la vio varias veces, pero esta pesadilla terminó hasta que se mudaron de ahí. La casa finalmente se vendió. No sé decirles si estas cosas seguirán pasando. Espero que no. O solo las personas sensibles como mi sobrina y mi papá podían ver este tipo de manifestaciones. Recuerden que somos energía. Tal vez para algunos no tenga sentido lo que les cuento, pero para otros que lo han vivido, les va a parecer que eso sí puede pasar. Así que, por las dudas, cuidado con esos sentimientos negativos. Trata de sonreír más, que se escuche esa energía positiva. O tal vez puedas ver alguna vez una sombra aterradora. Amigo, amiga, si quieres que cuente tu historia, envíala por mensaje de Facebook. Ahí contáctame y cuéntame lo que quieres que platique de este tipo de historias de terror. Bueno, pues si les gustó el video, que espero que sí, regálame un like, déjame tus hermosos comentarios, suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto. Adiós.